Hace unos cuantos días publiqué un vídeo sobre cómo poder aprovechar las 24 horas del día para poder llevar a cabo esas cosas que nos apetece hacer, que nos ilusionan, y poder cumplir nuestros objetivos. Mencionaba en ese vídeo también que había conseguido escribir mis novelas, pues alternando mi trabajo, mis entrenamientos, mis estudios, mi vida familiar, y había conseguido sacar tiempo para poder escribir mis libros. Y he visto en comentarios que hay algunos que me preguntáis cómo desarrollo yo mi proceso para escribir un libro, ¿no? Una historia, una novela. ¿Cómo lo desarrollo? ¿Cómo me estructuro? ¿Cómo me planifico? Y por eso hoy quería hacer un vídeo en el cual poder explicaros, para todos aquellos que os apetecería escribir un libro, contar una historia o incluso un guión, cómo podéis hacerlo, tanto a nivel de estructura, de narrativa, como de organización a la hora de encaminar unas ideas, unas historias que tenéis en la cabeza para poder confluir todo en un libro, en una historia, en un guión. No sé cuánto va a durar el vídeo, pero voy a intentar hacerlo entretenido, divertido, con algún que otro ejemplo, y yendo al grano de cómo trabajo yo a la hora de desarrollar una historia para una novela. Aquí abajo en la descripción, como siempre, tenéis mis enlaces a los cursos, al Patreon, al canal secundario Comunicón Podcast y cualquier cosa que podáis buscar. Mía está ahí abajo. ¿Cómo escribir un libro? Bien, me voy a centrar en lo que es un libro, pero ya os digo, puede ser una novela corta, puede ser un guión cinematográfico, una obra de teatro, cualquier cosa, ¿vale? Que os apetezca poneros a escribir. Bien, ante todo, ¿cómo empezar? Esto es lo que he comentado en algún vídeo y que se habla mucho entre los escritores, y es el síndrome de la página en blanco. Encontrarte, antes se hacía pues con la máquina de escribir, ¿vale? Como la que tengo justo ahí arriba, ¿vale? En la cual tú ponías la hoja, pasabas el rodillo y te encontrabas con la hoja en blanco y decías, ¿cómo empiezo? ¿Qué cuento? Sé que tengo que escribir, que me apetece, que quiero, pero no sé qué contar. Esto es un clásico, sobre todo para las personas que se encuentran a lo mejor bajo presión a la hora de escribir un libro, ¿no? Hay, por ejemplo, esto imagino que ocurrirá ahora, pero ocurría antes mucho, cuando tú tenías contrato con una editorial y estabas obligado a, yo qué sé, en 5 años, 6 años, escribir 4 libros, ¿no? Porque la editorial quería sacar material tuyo. Y tú no sabías qué escribir, no tenías ideas, no tenías esa chispa. Y muchas veces ocurre que cuando has escrito algo que es bueno o es de interés o ha gustado mucho, al final te encuentras con que ¿cómo puedes superar lo que ya has hecho? Esto le ocurrió a nuestro querido y ya que nos ha dejado Carlos Ruiz Zafón, que sus primeras novelas eran realmente fantásticas, trepidantes, y a lo mejor las últimas perdieron un poco de interés. Quizás se vio con mucha presión para desarrollar más historias que fueran interesantes, que fueran buenas, y a lo mejor esa presión por parte de editorial, no lo sé, no quiero decir que haya sido la editorial ni mucho menos, pero a lo mejor que el nivel que puede tener un escritor pueda bajar precisamente por esa presión de decir tengo que escribir sí o sí. Entonces, bueno, esto no nos ocurre a las personas que escribimos total y completamente por gusto y por placer. No tenemos ningún tipo de filtro a la hora de decir esto tiene que quedar plasmado y esto no puede quedar plasmado, o lo que sea. Lo que hay en mis novelas son mis novelas y ya está. Las he escrito yo y nadie me ha dicho a mí esto puedes ponerlo, esto no lo pongas, o esto te va a hacer perder seguidores o lectores. Por cierto, también os voy a dejar aquí en la descripción los enlaces a mis 2 novelas que podéis encontrar en Amazon, que son El amigo invisible y El último tren de Madison. 2 obras de las que estoy súper orgulloso, súper contento, que me han dado muchas alegrías, me han llenado el corazón y también me han servido para exorcizarme y sacar cosas que en mi vida pues me han hecho daño o incluso que me han gustado mucho y las he podido plasmar en historias, siempre pues en una ficción. Por cierto, del Amigo Invisible estoy en desarrollo de la segunda parte. Lo digo porque si os apetece leer algo entretenido, pues oye, en ebook lo podéis encontrar por 2,99 €. Está tirado, lo podéis leer perfectamente. Son
novelas muy ágiles, muy rápidas de leer. Y supongo que yo qué sé, septiembre-octubre más o menos tendré la segunda parte del Amigo Invisible lista para todos vosotros. Lo digo por si os queréis poner al día con mis novelas, pues oye, también me apoyaréis de esta forma, pues adquiriendo alguno de mis libros. Bien, ¿cómo empezar? Yo siempre pongo el ejemplo de Stephen King, que es un autor súper prolífico, que constantemente puede ponerse delante de la máquina de escribir o del ordenador y no parar de escribir. Es una maravilla. Es un portento de lo que es la creatividad a la hora de contar historias, sobre todo fantásticas. Para todos aquellos que no somos tan prolíficos o no tenemos esa capacidad o todo ese tiempo que, por ejemplo, tiene un Stephen King o cualquier otro autor conocido o bestseller, autor bestseller, quería decir, pues a lo mejor tenemos que organizarnos de otra forma, ¿no? Y os voy a dar unas cuantas ideas sobre cómo poder empezar este proceso de escritura de un libro, ¿vale? Para empezar voy a plantearos 3 fases diferentes, puede haber muchas más, pero yo os plantearía 3, ¿no? Una primera fase que es la de búsqueda de la historia, búsqueda a nivel de ideas, de sugerencias, de un poquito el desarrollo, ¿no? Y de cómo poder avanzar, ¿no? Luego, en una segunda parte sería la de, digamos, establecer bien claro cómo es el principio, cómo se desarrolla, cómo acaba, y también toda la parte de investigación, documentación, que nos puede servir. Por ejemplo, si escribís novela negra como escribo yo, pues leer sobre procesos policiales, criminalísticos, etcétera, ¿no? Y luego había una tercera parte que sería la de, con todo lo que hay ya en la segunda fase, ¿no? Que sería todo ese desarrollo de la historia, el argumento, los capítulos, pues ponernos ya en esa tercera fase a escribir capítulo 1, y a desarrollar la historia sobre unas bases que ya tenemos planteadas. Bien, en la búsqueda de las ideas o de la idea sobre la cual va a tratar nuestra historia, pues os voy a explicar cuál es el proceso que yo sigo. Yo habitualmente lo tengo aquí, tengo una libreta en la cual suelo apuntar un montón de cosas, situaciones que me ocurren o que veo en una película o que leo en otro libro y que me llaman la atención, que me despiertan un algo y que digo, me encantaría escribir sobre esto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo apunto. Y así voy apuntando. Y a lo mejor pueden pasar semanas, meses, en los cuales apunto muchas ideas, ¿no? En un momento dado, pues cojo la libreta, abro y digo, bueno, vale, pues tengo estas ideas y voy a, digamos, enumerarlas por de las mejores a las peores, ¿no? Y a veces de las 5 mejores ideas que tengo, elijo 3. Esas 3 me paso unos cuantos días en mi tiempo libre, mientras mi cerebro está en modo automático haciendo cualquier cosa, fregando los platos o realizando otra labor. Mi cabeza está constantemente pensando cómo poder juntar esas 3 ideas en una historia. Porque eso hace que una historia quizás no sea monótona y lineal, sino que tenga aristas, que tenga diferentes cosas sobre las cuales nos podemos apoyar en las tramas y subtramas, que luego os voy a explicar un poquitín, cómo poder apoyarnos para que esa historia tenga interés y podamos ir alternando puntos de foco, de interés, para que la historia vaya avanzando. Cuando tengo esas 3 ideas bien definidas y sé cómo a lo mejor las puedo ir uniendo, me establezco, digamos, un argumento, ¿no? Un argumento en el cual yo pueda desarrollar rápidamente, aunque sea de forma mental, cómo va a ser el desarrollo de esa historia. En mi caso, normalmente, antes de ponerme a escribir o antes de ponerme a desarrollar capítulo por capítulo, me refiero a como un pequeño argumento en cada capítulo, ¿no? Como un índice. Entonces, lo que yo hago es intentar tener claro cómo va a ser el final de la historia. ¿Por qué? Y eso es un punto muy importante. Cuando tenemos el final de la historia, podemos hacer una cosa importante, que es poder apuntalar cosas de ese final a lo largo de la historia. Muchas veces, seguramente nos hemos encontrado con una novela o una película en la cual tú no tienes ni idea de cómo va a acabar esa historia. Llegan los últimos 5 minutos de la película o las últimas 20 páginas y de repente el autor se saca de la manga algo que no tiene ningún sentido. Que dices, esto te lo acabas de inventar, lo que se llama un deus ex machina, ¿no? Algo que ocurre sin ningún sentido y que solamente tiene una explicación como que el autor se lo ha sacado de la manga, se lo ha inventado, ha bajado Dios y ha dicho,
porque sí. Ocurre esto porque a mí me da la gana, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos claro cómo va a ser el final de la historia, sabemos que durante el resto de la historia podemos ir dando pequeñas pistas, apuntes, desarrollar determinadas subtramas o partes de los diálogos en los cuales luego ese final quede perfectamente explicado. Y no haya que hacer una explicación al final como, por ejemplo, hacía Hercule Poirot, al Hércules Poirot para todos, ¿vale? En el cual tenía que dar un speech enorme explicando cómo había llegado a esas conclusiones, ¿no? Entonces, tenemos que dar al lector o al que ve una película, al que está visionando la película, tenemos que darle una cierta información para que le cale en su subconsciente o en su conciencia directamente y que tenga eso presente durante toda la historia. Así que al llegar al final, ocurra lo que ocurra, si está bien explicado durante toda la historia, todo tenga sentido. Y luego el espectador o lector no se sienta engañado porque al final de la historia, pues se han inventado cualquier cosa para resolver el conflicto. El conflicto, os lo acabo de mencionar. Toda historia es historia porque hay un conflicto. Si os fijáis, cualquier historia no sobrevive si no hay un conflicto que la sustente. ¿Vale? Puede haber un conflicto o puede haber varios conflictos. Si hay un solo conflicto, por ejemplo, normalmente afecta al personaje principal. ¿Vale? Pero, como siempre hay unas subtramas paralelas a la trama principal, que normalmente es la del protagonista, pues, claro, todo tiene relación. Os pongo, por ejemplo, la película Titanic, que es una peli que todos habréis visto, ¿vale? El conflicto principal es que el barco choca contra un iceberg y eso afecta no solo a los personajes principales, sino a todas sus subtramas. Y entre sus subtramas, una de ellas es toda la gente del barco, ¿no? Las clases, desde primera a tercera clase. Entonces, un conflicto que es el barco se va a hundir afecta a todos los personajes. Si en Titanic al final el barco no hubiera chocado con un iceberg, hubieran llegado a Nueva York y en algún momento Rose y Jack se hubieran escapado a vivir por las calles o lo que sea, ¿no? El conflicto sería primera y tercera clase y el amor de ellos dos. Punto. Pero en cuanto hay un conflicto más grande, que es que todos se van a pique y pueden morir, aquí la cosa cambia. Uno de los conflictos que también hay en Titanic es, por ejemplo, este de que hacen esa triquiñuela para que le coloquen a Jack el colgante, el diamante o el rubí o el pedrusco este que llevaba ella, y se lo metan en la chaqueta. Y esto provoca algo que mueve la historia. Y es que van a tenerlo a él completamente atado, bueno, o con esposas, en un camarote. Ahí, ¿no? Y con el consiguiente riesgo de ahogo, porque no puede salir. Entonces Rose sale, va a ayudarle y todo esto genera y hace que se desarrolle la historia también por otros derroteros. Conflictos hay muchos y podéis usar tantos como queráis, tampoco os paséis, ¿vale? Pero ya tenéis unas cuantas pistas, ¿no? Aparte de esa generación de ideas, buscar conflictos y buscar esa forma de que vayan desde el punto A hasta el punto Z, que es el final. Como veis, estoy mezclando un poquitín tanto lo que es la parte de la historia, ¿no? De la parte narrativa, como del trabajo del escritor en este caso, ¿no? Cómo desarrolla su trabajo. Bien, vamos ahora a lo que sería como esa escaleta o ese índice en el cual yo personalmente, después de saber cómo va a ser el desarrollo de la historia, entonces comienzo a plantear qué va a ocurrir en el primer capítulo, qué va a ocurrir en el segundo, y empiezo a explicar, digamos, en un párrafo sencillito, las cosas importantes por donde tiene que ir el capítulo, ¿no? Siempre hago una cosa que es apuntarme 2 puntos extra al final de cada capítulo, que son las cosas que yo considero que el lector le deben quedar muy claras después de acabar ese capítulo. Esas cosas importantes que deben ser determinantes, como por ejemplo, en este capítulo pues se va a contar la situación que ocurre en un bar, en un atraco, por ejemplo, ¿no? Pero a mí me interesa que en ese capítulo se explique muy bien, a través de los diálogos o de sus acciones, cuál es la personalidad de uno de los personajes. O cuál es
cómo es la forma de reaccionar de un personaje ante una situación extrema, ¿no? Entonces me interesa mucho cierta cosa, me lo apunto y digo, esto tengo que desarrollarlo cuando me ponga a escribir. Así, a medida que voy haciendo todos los capítulos, me va quedando muy claro, de una forma quizás más visual, qué va ocurriendo y cómo va transcurriendo la historia. Y saber que, bueno, si me dejo alguna cosa, pues la puedo reforzar en este capítulo o en este otro. Abro aquí un pequeño inciso para explicar algo importantísimo, ¿vale? Todos sabemos que cualquier historia está, digamos, separada en 3 bloques, ¿no? Lo que sería la presentación, el nudo o desarrollo y desenlace o final, ¿vale? Este tipo de estructura es clásica. Esto ocurre en el 99,9% de las ocasiones. Cosa que, por ejemplo, no ocurre del todo así en la película Psicosis, que es muy diferente. Pero, básicamente, esta es la estructura principal. ¿Qué es lo que se hace en el inicio o presentación? Básicamente es presentar situaciones, personajes y conflictos. Normalmente siempre va encaminado hacia el final de la parte de la presentación donde comienzan a surgir o el conflicto principal, ¿no? La parte del desarrollo o nudo es allá donde realmente todo sucede, todo se desarrolla y donde muchas historias empiezan a perder el interés. ¿Por qué? Porque no saben mover muy bien lo de las tramas y subtramas, que ahora lo explicaré, ¿vale? Y lógicamente en el final, pues es básicamente donde todo está llegando a su eclosión, a su resolución, a donde atrapan al asesino, a donde la pareja de enamorados finalmente acaban juntos, etc. Paralelamente a lo que es esta estructura de presentación, nudo, desenlace, ocurren varias cosas. Hay que desarrollar lo que es una trama principal, ¿vale? En una trama principal, lo que ocurre es que también vamos a tener una presentación, un desarrollo y un final. También hay otras subtramas. Una trama principal, por ejemplo, sería la de llevar a cabo un atraco, ¿no? Después lo que sería una primera subtrama, ¿vale? Que son tramas quizás de menor importancia, pero son importantes, es quizás la historia de amor que hay entre el atracador y un ayudante o la persona a la que van a atracar. Yo qué sé, una historia de amor. Una tercera subtrama, pues a lo mejor es la comedura de tarro que tiene el protagonista, el ladrón, porque su padre era ladrón y él no quiere acabar como él. Entonces lo que sería una segunda subtrama que es otra cosa que va a acompañar. Y todo eso lo podemos ir entrelazando alrededor del resto de subtramas y entre las propias subtramas para que la historia tenga interés, tenga movimiento. También hay que tener claro que dentro de lo que es un poquito la estructura de presentación, nudo, desenlace, tenemos que incluir varias cosas que se llaman puntos de giro, ¿vale? O giros argumentales. Normalmente tenemos un primer punto de giro, un segundo punto de giro, un clímax, que no deja de ser un tercer punto de giro, y una resolución, que es lo que ocurre al final, ¿no? El clímax y la resolución. ¿Qué es lo que ocurre con los puntos de giro? Un punto de giro es algo inesperado que sucede en la historia y que normalmente cambia el rumbo de personajes, situaciones, conflictos. Estos puntos de giro normalmente se marcan en la trama principal, en la primera subtrama, en la segunda subtrama, en la tercera subtrama. Ocurre casi de forma escalonada. Ocurre una cosa en la primera subtrama y esto afecta al resto. O a lo mejor ocurren otros puntos de giro completamente, que no tienen nada que ver con ese punto de giro de la trama principal y que es otro punto de giro que no tiene nada que ver, ¿no? Eso nos lo podemos inventar como nos dé la gana. Lo importante es que esos puntos de giro hagan que la historia cobre vida, que avance. Si después de presentar a todos los personajes, todo lo que ocurre, tenemos un conflicto, comienzan a pasar cosas diferentes, uno tiene que ir de viaje, otro ha perdido un ser querido, bla, ocurren cosas que afectan a los personajes. Entonces esos personajes tienen que seguir avanzando por la historia hasta que llegue otro punto de giro. Y luego la cosa se va complicando normalmente hasta que llega el clímax. Entonces, un poquito el resumen de todo esto es que no se trata de que voy a contar la historia de una persona o de la vida de una persona. No, tenemos que plantearnos muchas cosas para que las historias avancen, para que el que esté leyendo el libro o el que esté viendo la película no se aburra. Otra cosa es el cine de autor o determinados autores que su forma de escribir pues es como muy
lánguida, ¿no? Y porque a lo mejor su retórica es maravillosa y nos centramos en la maravillosa retórica que tienen. Pero no, yo no soy, por ejemplo, un escritor de gran retórica, sino de historias que sean muy interesantes, que llamen mucho la atención y que sean sobre todo muy entretenidas. No esperéis encontraros en uno de mis libros pues la retórica de Lope de Vega o de Francisco de Quevedo. No. Lo mío es historia pura y dura, entretenimiento y que no se pierda el interés. Con el tema de las tramas, subtramas, puntos de giro, todo esto, me podría extender una hora. Tranquilamente, no lo voy a hacer. Si queréis que lo haga, y a estas alturas del vídeo, pues ya me lo podéis hacer, es dejar un comentario y decirme, por favor, David, explica lo de las tramas, subtramas, puntos de giro y cómo hacer que una historia cobre vida. Me lo escribís y yo lo haré. Vamos ahora a la siguiente fase de la creación de una historia. Cuando ya hemos escrito toda la serie de capítulos y lo tenemos todo claro, entonces es el momento en el que yo elijo ponerme a escribir capítulo por capítulo y desarrollar todos y cada uno de esos capítulos, bloques, etc. Ahí es donde ponemos en marcha la maquinaria de la retórica, del desarrollo de párrafos, de estructuras y donde le damos vida a los personajes. Donde después de haber planteado muy bien cómo son esos personajes, es donde vamos a ponernos en serio a trabajar sobre cómo hacer que este personaje cobre vida, cómo interactúa con el resto de personajes, etc. Pensad en una cosa, por ejemplo, para los que os gusta las historias, las novelas de Dan Brown hace una cosa muy interesante, y es que sabe llevar las subtramas y las tramas de una forma muy especial. Os resumo. Capítulo 1. Trata una trama. Normalmente lo deja como en un punto muy álgido en el cual tú dices, quiero saber más sobre lo que ocurre en esta trama, ¿no? Acaba el capítulo, empieza el segundo capítulo, se te va otra trama. Se te va una subtrama y empieza a desarrollarte otra subtrama. También te lo dejan alto al final del capítulo. Y dices, quiero saber qué es lo que ocurre en esta trama, ¿no? Pues te lo deja ahí, en alto, con la intriga. Tercer capítulo, te cuenta otra subtrama y hace exactamente lo mismo. De tal manera que en el cuarto capítulo retoma lo que te ha contado en el primero. Y ese punto álgido del primer capítulo te lo encuentras, la continuación, en el cuarto. Y te vuelve a hacer lo mismo en el cuarto, te lo deja en alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Son lecturas súper adictivas. Mucha gente dice que Dan Brown no sabe escribir. A ver, es verdad que no es, yo qué sé, Arturo Pérez Reverte. No lo es, ¿no? Pero es un tío que sabe estructurarte las historias para que te enganches a ellas. Y eso es una cosa pues que yo valoro muchísimo. También me ha incentivado a mí a decir cómo desarrollo yo mis historias para tener al lector completamente cogido y que no se me vaya a hacer otra cosa ni a poner la tele, que se quede enganchado a mi libro. Bien, ahora viene el momento de explicar rápidamente, porque tampoco... Como voy a explicar mi experiencia, no quiero aquí meteros en la cabeza unas ideas que las toméis como lecciones vitales para escribir, porque os explico mi motivación y mi manera de trabajar. Cuando yo me pongo a escribir ya, capítulo 1, Pepe se va al bar, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y empiezo a desarrollar la historia. Yo me planteo ya a la hora de estructurar un poquito lo que es mi tiempo a la hora de escribir. Decir, mira, me voy a pasar cada día 3-4 horas escribiendo, sentado delante del ordenador, solamente escribiendo. Hay gente que se pone música, hay gente que quiere estar en silencio, hay gente que se toma un café o que no toma nada o que hagan lo que quieran. Cada uno tiene su manera de trabajar. Yo normalmente me preparo un café y a veces me pongo música que me inspira según qué. A veces no, ¿no? Bueno, pues lo que hago es plantearme esas 3 o 4 horas y decir, voy a trabajar cada día durante 2 meses, 3 meses, el tiempo que sea necesario, pero voy a dedicarle 3 o 4 horas diarias. Si puede ser, del tirón. Haciendo pues pequeñas paraditas, como ya os expliqué en el otro vídeo, que cada 3/4 de hora hago una parada, respiro, quito la vista del ordenador y luego vuelvo con ganas, ¿no? Entonces, lo normal es que podamos escribir unas 1500 palabras, 2000 palabras por día. Así podemos llegar a, yo qué sé, 77.000 palabras, que es lo que tienen mis novelas, más o menos, y tener acabada una novela en 2 meses y medio
aproximadamente. Hay gente que se plantea las cosas de otra forma y creo que es erróneo. Y es el de decir, mi tope, digamos, el punto en el que voy a parar es cuando llegue a las 2000 palabras. Ahí pararé, ¿no? Y ya hasta el día siguiente. Y esto lo que hace es que a lo mejor te frustres porque no tienes ese día la fluidez necesaria para llevar a cabo ese trabajo. Y a veces hay un día que no estás del todo inspirado y no te sale nada. Y a lo mejor escribes 1000 palabras o menos. Bueno, no pasa nada, a lo mejor el día siguiente lo estarás. Pero si tú te generas una rutina, al final estarás entrenando a tu cerebro a que trabaje cada día un poquito y que se centre. Y que cuando tú le digas a trabajar, tu cerebro esté dispuesto a trabajar. Y eso es lo interesante. Normalmente, cuando retomo después de haber acabado una sesión, al día siguiente, lo que hago es leer todo lo que he escrito el día anterior. Si son unas 2000 palabras, pues yo que sé, a lo mejor son 6, 7, 8 páginas, pues me las leo. Y veo, opa, vale, está bien, retocaría alguna cosa y luego continúo, ¿vale? Sé de dónde vengo y sé para dónde tengo que continuar. Entonces, yo trabajo así. Al final de esas 4 horas, paro, al día siguiente vuelvo a retomar, releo y continúo. Y creo que es la manera más adecuada para no perder el hilo de lo que estás haciendo y saber por dónde quieres llevar la historia. ¿Por qué era importante lo de hacer unas, digamos, aparte de una estructura de capítulos con lo que tiene que incluir cada capítulo? Pues porque a lo mejor llevas ya un mes y medio escribiendo y se te pueden olvidar cosas. Entonces, al final, llegas al capítulo 14 y dices, uy, ¿qué tenía que ocurrir aquí? Pues miras las notas y dices, ocurría tal. Y también teníamos que dejar claro 2 puntos, ¿no? Que el personaje teníamos que dejar claro este pensamiento y cualquier cosa, ¿vale? Entonces, por eso es súper importante que el trabajo de escribir una novela o una historia sea algo que no se centre solamente en sentarnos delante del ordenador y ponernos a pulsar teclas porque sí, porque no somos tan brillantes como Stephen King. Entonces tenemos que saber hacerlo de una forma coherente, ¿vale? Y si lo tenemos todo bien estudiado, bien planteado, bien trabajado, llegará el momento de ponernos a escribir y tener la historia bien estructurada, con los personajes muy claros, sabiendo cuáles son los conflictos, qué es lo que va a ocurrir, etc. Lo último que tendría que deciros es que os quiero dar todos los ánimos posibles para todos aquellos que os apetezca lanzaros a escribir algo. Porque escribir es algo muy bonito. Puede ser muy revelador sobre cómo somos nosotros. En mis libros tengo planteados muchas situaciones que han pasado por mi cabeza, pero que nunca hubiera llevado a cabo porque no soy así. Pero es una manera de exorcizar, como he comentado antes, esos pensamientos, o que son negativos, o que son positivos, pero poderlos plasmar físicamente y hacer que cobren vida en esa dimensión paralela que es el mundo literario, en el cual yo puedo plantear, pongamos, un crimen, pero como yo nunca lo voy a llevar a cabo, porque no soy David Navarro, no soy así, no soy un criminal, pues lo que intento hacer es cavilar, pensar, planificar cómo haría un atraco, cómo haría esto, cómo haría desaparecer tal o lo otro, y lo plasmo en una historia. Algo que yo nunca haría físicamente porque no soy así, pero que todos podemos tener un pensamiento aberrante y que lo podamos plasmar. No pasa nada, no pasa nada. Escribir barbaridades no significa que las pensemos. Significa que a lo mejor tenemos esa creatividad necesaria como para llevarlas a cabo. Una vez me ocurrió una cosa muy bonita y es que un amigo mío, escritor y guionista, leyó El amigo invisible y me dijo, me ha encantado, me ha gustado mucho, he estado pegado a la historia todo el rato. Y me recuerdas mucho a Bret Easton Ellis, el autor de American Psycho. Yo dije, wow. Y yo, pues te lo agradezco muchísimo. Por lo menos ha sido una experiencia entretenida para ti. Me dice, sí. Y también tengo que decirte que... Me dijo esto, me dice, tengo que decirte que... Qué cabrón la de cosas que has vivido. Porque, a ver, en esta novela explico muchas cosas, muchas experiencias, pero que quizás no todas son mías, vividas por mí, sino que han sido fruto de mi creatividad y que se me han ocurrido y que mi imaginación ha funcionado al 100% y han sacado algo muy bien descrito, muy bien contado. Yo qué sé, ¿no? Por un lado, me agradó lo de que me pareciera Bret Easton Ellis como autor, y por otro lado me dije,
¿qué pasa? Nosotros los escritores no escribimos siempre sobre lo que hemos vivido o conocemos, sino también creamos situaciones, historias y personajes que no tenemos por qué haber conocido o que seamos nosotros. Pues al final me habrá salido un vídeo largo. Solamente quiero animaros a que escribáis, que no os cortéis, que busquéis tiempo, que todo el mundo puede hacerlo. Yo detestaba escribir cuando tenía 20 años y al final voy por mi tercera y cuarta novela, que también estoy con otra historia. Y al final es un proceso súper bonito, súper reconfortante y que publicarlo, por ejemplo, en Amazon no te cuesta dinero, no cuesta nada, no tienes que invertir nada. Sí que es importante, por supuesto, después de escribir una historia, una novela, si la queréis publicar, autopublicar o llevar una editorial, que encarguéis una corrección. Imprescindible. Porque a mí me ha ocurrido. Y tengo pues un par de cosas que con el tiempo he ido corrigiendo, pero errores sintácticos, morfológicos, ortográficos, que no te das cuenta que has cometido, que cuando relees la historia no te das cuenta, pasas por encima y dices, pero ¿cómo me he podido dejar esto? Y vas y te lo dejas. Y es importante que alguien aséptico y, lógicamente, un profesional de la corrección os pueda corregir ese texto. Ahí sí que tenéis que invertir un poquito de dinero, pero creedme que vale la pena. Igual que una portada para el libro, como las dos mías, ¿no? El amigo invisible y el último tren de Madison están diseñadas por la misma autora y me encanta cómo diseña. Me encanta y creo que transmiten a la perfección de qué van esas novelas. Familia, queridos, queridas, personas nuevas que habéis llegado al canal, quizás y os habéis quedado hasta el final de este vídeo, gracias por aguantar este vídeo hasta el final. Para mí es uno de los vídeos más divertidos, con los que más he disfrutado, y creo que se me nota, porque hablar sobre creación literaria, creación de historias, a mí me llena, me fascina y me chifla. Así que bueno, por favor, dejadme en comentarios cualquier cosa que se os ocurra, dejadme likes, ya estáis suscritos, si no estáis suscritos, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo.